está bien el varón. Ya. ¿Cómo es tu nombre, bro? Me gusta, mi nombre es Carlos. Alessandro. Los sobrinos, la hermana. No, Reyes. La hermana que acabó de ir para allá ya cambió. Son cuatro. Ah. Que me manden los 200. El piano. Oye, esa mujer es una biblia. Yo soy de Cali, vivo en Cali. Bien, Cali. Pues soy de Sevilla Valle y vivo en Cali hace que como unos 7 años más o menos. Sino que me gusta bastante pues la palabra de Dios y todo eso. Entonces sí, eso. ¿Y ustedes que hace tiempo están aquí ubicados? No, apenas tenemos 7 meses. Sí. Aquí, pero el Cali está la central. ¿Verdad? ¿Y cuál es el pastor? ¿Cuál de ustedes es el pastor? Él es pastor Sí. de Tumac. Sí. Y el pastor de la misión, Sí. allá no pudo venir porque ¿Verdad? estaba en la... ¿Y todos los domingos se reúnen acá o qué? Sí, a esta hora, a las 5 de la tarde. ¿Sí? ¿Y cuántas personas se reúnen más o menos aquí? Pero aquí estamos desde Apenas están como iniciando. Ah, pero allá en la Listo, hija, ahora la llamo. central sí, a la cuadra fría. sí. ¿Y dónde y en qué parte queda la de central? Israel. República de Israel. Entre medio los dos de uno, Sí. 48. Ah, qué bien. Ojalá un día poder ir allá. Lee aquí en voz alta, mano. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Que no Hijo lo unigénito. Aquí está su nombre escrito. Léalo así. Porque de tal manera amó Dios a quién. Dios al mundo. ¿Cómo llama usted? Carlos. Porque de tal manera amó Dios a Carlos, que ha dado a su unigénito para que Carlos sea libre, salvo. Yo cuando me encontré con eso de Dios mío, bendito, a mi nombre aparece en la Biblia. Ya. Ya lo que dice, ya. Porque de tal manera amó Dios al mundo Para Carlos, diga. a Carlos que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe qué es la vida eterna? Sí, está en el cielo con Dios, ¿Quiere estar en el cielo o en el infierno? en el cielo Eso depende de quién. de mi decisión. Nada es casualidad en la vida. Digo, Carlos, nada es casualidad. Usted no sabía que no está aquí. Y nosotros tampoco. La muchacha se detuvo un rato aquí, ya se había podido ir y nosotros no hemos podido ir. Hermano, Dios tiene todo completamente controlado. Dios hace las cosas perfectas. A Dios no le pasa nada por alto. Entonces, eso es pura casualidad, no. Para nosotros sí, pero para Dios. Mira cómo es la situación. Y usted mismo no me pregunta. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el que mueve a la gente. La palabra del Señor dice que Él es el que coloca el querer como el hacer. O sea que cuando una persona siente ir a una iglesia es porque Dios lo está llamando. Ya es tiempo de que salga. Así me pasó a mí. Y así me ha pasado todo. Cuando usted ¿Y ustedes eran católicos o...? Yo era vicioso, acabado. Sí. Mira, yo vivía aquí en Cali, en las calles, metiendo vicio, metiendo perica, acá y me mato una sobredosis. Robando, jugando fútbol, tirando reggaetón, baile por todas partes. Yo me había feito y todo, pero levantaba. A Dios dio la gloria. Andaba perseguido por su vida hasta Jíbaro. Pero vea, mira, bien vestido. La corbata la tengo aquí en el bolsillo, pero el saco que vaya, que Cristo lo viste unos sabores. Lo único que no hice fue abrirme las orejas. Pero yo andaba como tú, un rapero, ustedes que parce. Pero hasta el hablado se lo cambia a Cristo a uno. ¿A dónde uno sabía leer la Biblia? Cristo le abre conocimiento a uno. ¿A dónde uno sabía con un micrófono? Cristo le enseña todo eso a uno. Usted no sabe los planes que Dios tiene con usted. ¿Sabe? Pero, digamos, ahí hay un punto y es que pues nosotros siempre hemos venido con una iglesia que es la que ha trascendido desde siempre, es la que tiene 2000 años. Uno dice... que es el original. Eso, uno dice, bueno, Jesucristo vino
y fundo una iglesia. Y si yo voy a estar en esa iglesia, tiene que tener esa iglesia por lo menos 2000 años. Y solo hay una iglesia que tenga 2000 años, que es la Santa Iglesia Católica. La pregunta Solo hay es, una. camarada, y si usted me muestra por la Biblia Sí, que la Iglesia Católica la fundó Cristo, sí. me paso para allá. De inmediato se lo ¿Sí o muestro. no? Pero si yo le muestro, Que queda apuntado. oiga bien, Sí. que la iglesia que Cristo fundó fue la iglesia cristiana, usted vuelve el evangelio. Listo, de una. Ahorita hay que aclarar algo. Oiga bien, Los cristianos desde siempre, los verdaderos cristianos, hemos sido los católicos. ¿Por lo qué? dice? Porque somos la única iglesia que ha estado desde el fondo de los siglos, desde Cristo hasta acá. Si usted me pregunta a mí, muéstreme un solo pastor de su iglesia, o sea, de la iglesia católica, del año 1000, del año 1500, del año 900, 200, 110, yo le voy a decir el nombre de ese pastor. En cambio, del pastor que nos dirigía en ese momento. Por ejemplo, de hoy en día, ¿quién es? El Papa Francisco. Por ejemplo, del siglo IV, era el Papa San Dámaso I. Y entonces, si usted me... ¿Cuál fue supuestamente el primer papa que El tuvo? primer Papa, San Pedro, instituido por Jesucristo. Entonces, Ahora, lo primero que hay que ver claro, es eso. En cambio, si yo le pregunto a las demás iglesias, muéstrenme un pastor. Si yo le pregunto a ustedes, de hace 30 años, ustedes me lo van a mostrar, porque sí existía. Pero si yo le pregunto del año 900 o 700, no lo van a poder mostrar porque no lo tenían, porque no existía esa congregación. Porque se trata de una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor y Cristo, y Cristo. Eso. Entonces viene Jesucristo y funda su iglesia. Por eso él dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es decir, mi iglesia. Es decir, ahí van a haber otros hombres como Martín Lutero, que va a fundar su propia iglesia. Va a haber otros hombres como Charles Taza Russell, que forman los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová. Va a haber otro hombre como, no sé cuál sería el fundador de ustedes, que va a fundar la de ustedes. Pero esa no va a ser la iglesia de Jesucristo. La única iglesia fundada por Cristo es la Santa Iglesia Católica. No hay más. No hay más. Qué bueno. Entonces, ese es el punto. Y me dice el hermano aquí. Sí, yo sé qué versículo iba a citar, por hoy dije. Muéstreme. Porque es el único ¿Dónde? versículo que supuestamente ahora anda por las redes, todo padre, porque el Señor dijo, a ninguno llamaré padre sino uno solo de tener cielo. Sí. Ya bien, hablando espiritualmente. Exacto. Entonces, es el versículo que el Señor dio sobre... Ahora, ¿cuál es la connotación de ese versículo? ¿De cuál? ¿De cuál? De eso que usted acaba de citar, que dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. A ti te daré las llaves. Sí. Todo lo que atares en el cielo y todo lo que desatares será desatado. Usted dice que con eso, usted dice que ahí se fundó la iglesia católica. Sí. Bueno, en el libro de los Hechos dice la palabra que el Señor le dice a los discípulos, vayan a dónde. A todo el mundo. Le dice primero en el libro de Mateo capítulo 19, 16 dice claramente ahí, ir por todo el mundo y predicar ¿qué? El evangelio. ¿Quiénes predican el evangelio? ¿Ah? ¿Quiénes predican el evangelio? La iglesia. No, ¿quiénes predican el evangelio? Los cristianos. ¿Y los cristianos qué son? Los que pertenecen a la iglesia de Dios, de Cristo. ¿Usted predica el evangelio? Sí, claro, mire lo que está haciendo. No, pero usted predica el evangelio. Totalmente. ¿Sí? Sí. ¿Usted con un micrófono y predica el evangelio? Sí, claro. ¿Sí? Me tiene que ver y se lo muestro. Listo. Le tengo el Ahora, video. La pregunta es, varón, Sí. el día que nos muramos, nos tengamos que presentar delante de Dios. ¿Cuál fue la fórmula o el medio por la cual el Señor dijo que había que ser salvo? ¿Cuál fue la fórmula? ¿Cuál fue la fórmula? Hay varios preceptos que hay que cumplir. Pero hay El una primero sola. es el amor.
Hay una fórmula. Así ¿Cuál usted- es su fórmula? ¿Cuál es para usted esa fórmula? No es la mía, es la que Cristo dijo. Listo, es O que hay la varias. El Padre dijo claramente, el que no cree, por eso yo le dije que leyera el pasaje ahí que dice claramente, porque de tal manera amó Dios al mundo. El que no cree en el Hijo de Dios no tiene salvación. Mm. Ahora, si yo creo en Cristo y creo en otros santos y les prendo vela, ¿cuál es la diferencia entonces? Y entonces, ¿cuál es el tema que vamos a tratar? ¿La iglesia o las imágenes? Es que la iglesia que usted dice que fue fundada por Cristo tiene imágenes, Mm. ¿sí o no? Sí. Y como dijo uno por ahí, dijo en cierta ocasión, Dios lo bendiga, varón. Lo estábamos esperando con el pan, pero usted no ha llegado. Entonces digo uno por ahí, que ellos tenían las imágenes en la iglesia, pero que no las veneraban, era para recordar. ¿Cómo así? No entiendo. No, ahí habría que preguntarle, por ejemplo, a Salomón, cuando le tocó hacer el templo de Salomón, ¿por qué razón? Si ya había dado el precepto en Éxodo 24, que ustedes lo saben de memoria, si ya había dado ese precepto de no a las imágenes, pero es que no era a las imágenes, sino era a los falsos dioses. Si ya había dado ese precepto, ¿por qué Salomón se le ocurrió llenar ese templo de imágenes? O sea, es que eran imágenes más 1000 veces más grandes que las de nosotros. O sea que yo puedo tener imágenes de santos en mi casa. Sí, claro. ¿Qué tiene de malo? Porque la pregunta es por ¿Qué tiene de malo? ¿Qué pasa? Dice Hebreos 6:11, dice: imiten mi ejemplo y el de todos los que cumplen la palabra de Dios. La iglesia, como es una madre ante todo. Téngalo ahí, vale una pregunta. Sí. Usted es seguidor del padre Toro. Yo sigo a Cristo, primeramente. No. Primeramente sigo a Cristo. Diga bien. Si el mismo Cristo, usted sigue a Cristo, Sí. tiene que sufrir como Cristo sufrió. Así lo sufro, La pregunta es cómo sufrió Cristo. predicando la verdad. Cristo dijo, el que quiere ir después de mí, niéguese. Así mismo. Así mismo tome su cruz Mm. y siga. Así es, eso es lo que ¿Qué es hacemos. negarse? Eso es lo que hacemos. ¿Qué es Negarse. negarse? Quitarse los vicios, quitarse el pecado de encima. Luchar por la libertad, ser libre de todos esos pecados que nos llevan al mal. ¿Ya aceptó a Cristo en su corazón? Siempre lo acepto, No. cada domingo. No. Pero vea él cómo me salta. Entonces me salta primero que la iglesia, primero que cuál es para la salvación, Porque que las que- imágenes. ¿Por qué me Es salta? que yo le voy diciendo es porque usted dice, yo ya tengo a Cristo. Sí, claro. Y es que la Biblia dice cosas que el que tiene a Cristo, su vida es reflejada en él. Sí, claro. ¿Sí o no? Es que Así esto no es. es meramente hablar. Eso no. El Evangelio es una Absoluto. práctica de vida. Exacto. ¿Sí me entienden? O sea, que si yo digo que yo sigo a Cristo y que sufro, Ujú. pero se tienen que ver las marcas, el apóstol Pablo, yo llevo las marcas en vida, el sufrimiento de Cristo. Sí, claro. ¿Sí me Eso se entienden? ve. Tiene que Que tengo verse. que negarme a todo. O sea que nos equivocamos nosotros. ¿Qué pasa? Prácticamente nos equivocamos Sí. nosotros. ¿Quiénes son ustedes? ¿Ustedes? Y nosotros los que estamos aquí, nos equivocamos nosotros. Ujú. Por eso es que la palabra dice, discernir qué clase de espíritu viene. Así dice la palabra. ¿Sí o no? Te llegó amable, como mostrando esa necesidad de Dios, pero tenía otro propósito. Evangelizar. ¿Sí o no? Pero ¿por qué a nosotros? Es la pregunta. Le voy a decir. Espérate, No, pero me pregunta y no me deja responder. Pero- Déjeme responder. Pero ¿por qué a nosotros? Que les tengo Biblia. Ella es evangélica. Ella es evangélica. Él también, yo también. El vecino aquí no es evangélico. Oiga bien. Yo en mi opinión personal, yo le respeto su creencia y todo eso. Sí, no lo irrespetamos, ¿sí o no? Pero varón, Cristo dijo, vayan y prediquen a esa iglesia allá, nos dijo, vayan y prediquen a toda criatura. Una vez llegó también un testigo de Jehová, mirando el rótulo de la iglesia ahí. Mm. Digo, varón, mira, aquí somos evangélicos, aquí tengo una iglesia.
La vecina de aquí no es evangélica, vaya, háblele a ella. No, que yo quiero evangelizar a usted, pero ¿por qué a mí? Si yo soy evangélico. La palabra de Dios es pan grande. Sí, la palabra de No, Dios, acuerde claro. que Pablo se metía en las sinagogas y ahí le levantaba la mano y decía, y dice las escrituras en Hechos 17, discutía basándose en las escrituras. No se Pero trata de ¿con quién? contender lo que él está haciendo, que va hablando cosas de él. Si yo a ustedes les empiezo a hablar con palabra de Dios y ustedes a mí, eso no es contender en vano. Pero si uno lo hace basándose en las escrituras, entonces ahí está bien. Él me pregunta a mí algo. ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué a nosotros? Primero, por el celo de Dios. Y es que ustedes, la mayoría, fueron en algún momento o fueron desde pequeños bautizados en la iglesia de Cristo. Es decir, Ahí es que yo le hago la iglesia pregunta, que yo católica. hago pregunta. Entonces, Porque yo voy a preguntarle cuál es el verdadero bautismo. listo. Entonces yo se los muestro. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes pertenecieron a la única iglesia de Dios. Y yo soy católico y yo debo ver por los hermanos. ¿Y ustedes qué ocurre? Pero ustedes Hay no un nos llaman pecado. hermanos a nosotros. Hermanos separados. Entonces, ¿qué ocurre? Ustedes han entrado en un pecado que se llama la apostasía, que es salirse de la iglesia de Dios. Dice Santiago 5:19. Vamos a leer Santiago 5:19. Dice de la siguiente manera. Que nosotros somos apóstoles. Sí, porque salieron de la iglesia de Dios. Entonces dice Santiago 5:19, y esta es la razón de por qué yo estoy aquí. Dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, por esto yo estoy aquí, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Eso es lo que yo estoy haciendo aquí. Hacerlos, predicarles el evangelio, mostrarles de que la única iglesia es la iglesia católica, que tristemente han abandonado y que deben buscar esa verdad. Y yo les muestro a ustedes todo lo que la iglesia predica a través de las escrituras. ¿Qué es la verdad, apóstol? La verdad, Cristo es la verdad. Es la verdad. Cristo es dijo así: yo soy el camino, la verdad y la vida. y la vida. No hay otro camino, No hay otro. sino solo El camino Cristo. es que Cristo trazó. Así es. Y punto. Exacto. Y entonces viene Jesucristo y funda una iglesia. Pero Si él ¿a la dónde funda, Cristo fundió iglesia? oiga, ¿a dónde dice? Mateo 16:18. No. Él los vale, vea, dice que no. Mire. ¿Por qué? Porque sabe que hay verdad Claro, en esto. Mira, póngale cuidado a esto. Mateo Porque ya nos 16:18. tenemos que ir. Pero mire esto. Mire esto. Yo sé que usted tiene. Si yo no hubiera respondido, Usted tiene no un hubiera trabajo. tenido que ir, sino que aquí hubieran quedado toda la noche. No. Mateo 16:18 dice: y yo también te digo que Sí, tú sí, eres sí. Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates será desatado en los cielos. Me pregunta, ¿dónde dice que Cristo fundó una iglesia? Aquí está en la Biblia. No. Ahí dice que Cristo fundó una iglesia. ¿Cómo? Edificaré mi ¿Qué iglesia. es fundar una iglesia? Edificaré mi iglesia. Pero, oiga, Edificó su ¿Qué es iglesia. fundar una iglesia? Constituirla, instituirla. Ahora, Cristo se quedó ahí constituyendo la iglesia. No, él la mandó a evangelizar, por eso hoy conocemos el evangelio. Ahora, ¿Por qué conocemos a Cristo aquí en el hemisferio occidental? los Porque la cristianos, iglesia católica la predicó. el catolicismo dice que fue la primera iglesia. Es así, ¿Sí o no? indudablemente. Usted ve que Cristo le dice, va y prediquen el evangelio por todo el mundo, ¿no? Sí, Y recibirán poder. sí, ¿Sí o no? así es. ¿Usted está capacitado para echar fuera demonios? Sí, claro. El Señor dice Hebreos 2.4, de que Él da los dones, de Claro. acuerdo a su voluntad. Mira, yo no tengo mucho conocimiento de la escritura, Está bien, porque mi vida no es mucho conocimiento ni es práctica. está bien, de eso se trata. Porque mucho conocimiento, la Biblia dice que mucho conocimiento envanece, mas el Espíritu vivifica y da vida. ¿Sí me entiende? Las palabras que yo he hablado son vida y son verdad.
pero dice que Oiga mi bien. pueblo perece por falta de conocimiento. Por Ah. eso es que se han ido. Entonces, Por eso que usted acaba de no, decir no, es que no, se no. han ido, porque no nos falta hemos ido porque aquí conocimiento. estamos. No nos Falta hemos ido. conocimiento de No. la Iglesia Católica. ¿Qué es conocimiento? Cuando habla de conocimiento es conocer a Dios. ¿Sí me está entendiendo? Sí, Claro. de conocer a ¿Y cómo Dios. conoce a Dios? A través de las A través de Escrituras. las de Escrituras. Entonces no me puede decir a mí que no Sí, tiene sí. conocimiento de las Escrituras. Usted debe de conocer a Dios primeramente. Porque usted está yendo en contra de Dios. Yo, El apóstol Pablo era así como usted. al revés, No, nos perseguía a nosotros. no. ¿Está viendo? Claro. ¿Está viendo? ¿Él era qué? Él era católico. ¿Era católico? Ay, Gálatas, voy a leerles para que vean la mentira. ¿Él era católico? No, voy a leerles. Gálatas 1. Espérate, yo les leo. Señores, le pareció en el camino. Para que ustedes se den cuenta que él no era católico, él era judío. Bueno, es que esa era su nacionalidad. No. Judío es que Después una dice, religión. yo que era romano, dice. Él dice, yo que era romano. Muéstrelo. Muestre el texto. No hay Biblia, en cambio yo lo voy a mostrar. Judío no es una Claro, nacionalidad, judío ¿Qué? es una religión. Es una O sea que los religión. judíos es una religión. Claro. O sea que los de Jerusalén Es una de las religiones más antiguas. ¿Qué? Sí. Los judíos es una religión. Cuando el apóstol Pablo se encuentra, cuando el Señor se encuentra el apóstol Pablo, le dice, dura cosa te da cosa contra la vida. ¿Por qué persigue a los evangélicos? ¿Eso qué quiere decir? Que él no había ¿Por qué fundado persigue a ninguna los iglesia evangélicos? católica. No le ponga nada a las escrituras Bueno, que no vamos a tenga. decirlo. ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿A quién perseguía él? A los evangélicos, a los cristianos, a los que llamaron en el tiempo los seguidores de Jesús. ¿Sí o no? Entonces ahí está diciendo, yo no he fundado ninguna iglesia católica románica posible. No, jamás. Permito, varón, Dios lo bendiga, muchas gracias. Sí, ¿qué Tranquilo, pregunta? tranquilo. Usted en el trayectorio que tiene del catolicismo, ¿En el qué? o sea, en la trayectoria que tiene del catolicismo, ¿le toca enfrentarse con una persona endemoniada? ¿A mí? Sí, Exorcista. Quizás. ¿cómo le llaman? sí. ¿Y ha sido libre? ¿Con un exorcista o con un demoniado? Bueno, ¿Cuándo libertad? porque usted No, le yo llama- no me he encontrado con ellos. Eso se llama exorcismo. A usted le llaman exorcismo, acá le decimos liberación. A sacarle, sí. Entonces, varón, mire, léase esta. ¿Qué pasa? Que no me he encontrado con ellos. Varón, póngale cuidado a esto. Esta noche le viene el pasaje. El libro de los Hechos, capítulo 9. Órele al Señor, por el nombre de Jesucristo. Dígale, Señor, revélame esta palabra. Ahí usted va a dar cuenta. Me cerraron la Biblia. No, nos agarramos porque Mira, me gustaría poder hablar con el pastor de ustedes y que tengamos un debate bíblico varón. delante de toda Mira. la gente. varón, el apóstol Pablo dice que no debata delante de los que no creen, porque eso los confunde. No, pues con ustedes, que ustedes son los Porque creyentes. usted está yendo para que debatamos delante, aún con los creyentes. Oiga, ¿por qué le pones tantas cosas a la Biblia que no Mira, ve, dice? ve que la Biblia dice que las escrituras no son para contender, No. para estar Lea debatiendo. Hechos 17, lea Hechos sí, 17 yo lo que leí, hacía yo Pablo. leí. ¿No lo ha leído? Es que Pablo no discutía con evangélicos, No, con los judíos. con los católicos, Judíos. con los sacerdotes. Léalo. Ay, Muéstreme un texto. No me ha mostrado nada de lo que él Pero dice. es que ahí no dice católico, es sacerdote, que en el tiempo eran sacerdotes. ¿Y eran escribas y sacerdotes de fariseos. qué? Ellos eran de la Sacerdote- religión. ¿De qué religión? Sacerdotes judíos. Por eso ellos... ¿Por qué tratan de engañar? ¿Por qué? Sacerdotes ¿Por qué le judíos, llaman no sacerdote católicos. al ¿Ah? Padre? ¿Por qué le llaman sacerdote? ¿Por qué le llaman sacerdote a Cristo? ¿Por qué sacerdote? ¿Por qué Cristo es sacerdote? ¿Es ¿Por qué? malo? ¿Por qué? No, ¿Ah? ¿por qué? Porque ofrece el pan y el vino, según el orden de Melquisedec, como lo correcto, hacen los correcto. sacerdotes de la iglesia de Es Dios. sacerdote, y sobre ese no hay más. ¿Ah? No hay más sacerdote. Claro, pero él dijo, hagan esto en memoria de mí. Pero ¿qué es? Es decir, Que los partieran el instituyó. pan, Sí, que partieran el pan y eran el vino. sí, así es, sí. Entonces, ¿eran o no eran de la religión de ellos? ¿Quiénes? Los sacerdotes en aquel entonces. ¿No eran los que tenían la palabra, los que le enseñaban al pueblo la ley? Pero eran judíos, no católicos. Acuerde que los judíos tenían otro sacerdocio, que eran el levítico o el arónico. El de nosotros es según el orden de Melquisedec, que es el de Cristo. Mire, al igual que muchas iglesias que dicen tener la verdad. Porque la verdad Pero es no que la es- muestran. No la Cristo muestran es la porque verdad. cierran la escritura No. así como está haciendo usted. Claro, Cristo es la verdad. Es que usted no está mostrando la verdad. ¿Cómo que no? ¿Le muestro con la Biblia?
Deme la Biblia. Usted está leyendo pasajes de la Biblia sin conocer la verdad usted. Yo conozco a Cristo. No. En cambio, usted no me ha leído Usted ni no un está solo con texto bíblico. Ahorita hablaste de la apostasía, te referiste como a eso. Sí. Pero si hablas de apostasía, la Iglesia Católica también vive en apostasía. ¿Por qué? ¿Qué haces tú? Ponía a orar o rezar, como le llaman ustedes, y después estar acá tomando Yo no hago o eso. haciendo cosas. Te lo digo porque tengo familia que son Yo católicas tengo familia que son evangélicos y también muchos, hacen eso. y hacen cosas Usted no así. es evangélico. Sí. no. Entonces los Pero que el hacen juicio- eso, espérate, entonces lo que hacen eso que él está diciendo tampoco son católicos. Eso sí son católicos. ¿Por qué? Sí, porque eso lo hacen ellos. Ah. Sí toman curas, Yo no, curas toman. pastores también. Para que vea, eso no entra en el reino de los cielos. Por eso los católicos que no hacen eso tampoco entrarán al Tampoco reino de los cielos. entran. Pero Exacto, los que sí cumplen, totalmente porque están en la iglesia de Dios. Es más, dice, si quieren lean Hechos 2:47, dice, a la iglesia se unían los que habrían de salvarse. Es decir, ¿A cuál si iglesia? ustedes, hermanos, a la única iglesia fundada por Cristo, si ustedes, hermanos, no están en la iglesia verdadera, Nos condenamos. difícilmente alcanzarán la salvación. Aleluya. ¿Cómo que no? Hechos, venga, yo les leo. No, varón, no. El salve es Cristo. No quieren la Biblia. Cristo es el que salva. ¿Por qué no quieren la Biblia si usted va a lo evangélico La de religión eso? no salva a nadie. No, la religión no, la iglesia de Dios. Vamos a leer. Vamos a leer. La iglesia Déjeme tampoco. leer ese texto y ya. Ese texto. No, dale, ¿Quién te salva? es que a mí ¿Quién no tiene me una gusta Biblia ahí, contender. hermano? Varón, a mí no me gusta discutir. No, yo no voy a contender, lo voy a leer un texto. Sino que usted está leyendo. Hechos 2:47, léalo. Exacto. ¿no? Y el apóstol está haciendo otro. ¿Por qué? Está bien. Si yo estoy en la iglesia de Porque Dios. usted- ¿Seguro que usted está en la iglesia de Dios? Absolutamente. Porque yo tengo la fe apostólica. Y usted, les voy a decir. ¿Y cuál es la fe que salva? ¿La apostólica? Les voy a decir, claro. El apostólico. Sí, dice Efesios 2:20. Oiga, todo con Biblia. Todo con Biblia. Efesios 2:20. Claro, mira. Edificados sobre el cimiento de los apóstoles, con Cristo Jesús como piedra angular. Entonces, tienen que tener la fe apostólica. ¿Y cuál es la fe apostólica? Se las voy a resumir acá, o a resumir no, como lo dice la iglesia. Dice, para que ustedes sean salvos tienen que creer en esto. Creer en Dios Padre Todopoderoso, que es el creador del cielo y de la tierra. Creer en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Varón, yo te digo un Él, consejo. espérate, él nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, él fue muerto y él fue sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre Todopoderoso. Amén. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, ¿Quién escribió en eso? la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Si no se cree en esto, ¿Quién lo escribió? En la difícilmente. ¿Ah? ¿Qué apóstol? Todo está en la Biblia, ¿se lo muestro? No, pero ¿quién lo escribió? Todo está en la Biblia, ¿se lo muestro? Si el que el Señor dijo, enséñanos a orar, ¿qué es lo que No, eso es profesar la fe. ¿Se lo muestro No. en la Biblia? No, pero ¿quién lo escribió? Dígame ¿Ah? quién lo escribió. ¿Quién lo escribió qué? Lo que usted acaba de decir. Es que todo está en la Biblia. No, pero ¿quién lo escribió? Los así, apóstoles, si está en la Biblia. Así como está ahí. Ah, si yo cojo el Salmo 51 y lo pego al 52, ¿quién lo escribió? No. La Biblia. No. ¿Ah? La Biblia no lo escribió. ¿Cómo que no? Si está en la escrito Biblia, en la ¿se lo Biblia. muestro en la Biblia? Pero la Biblia no lo escribió. Está ¿Se lo escrito muestro en la Biblia? escrito por hombre. Que existe el Padre, existe el Hijo, existe el Espíritu Santo. Entonces, por eso, que existe la iglesia fundada por Cristo. Hermano, Que sí, existe la iglesia es que usted fundada está por Cristo. formando una oración con lo que está en la Biblia. No es una oración, es la profesión de fe. No. Entonces, Eso es está en la eso es Biblia. un rezo. Está en la Biblia. Es la profesión de fe. Que nosotros nos gloriamos. Oiga, nosotros, no, eso no es una oración, es la profesión de fe. Que nos gloriamos de profesar en Cristo Varón. Jesús. Yo lo felicito por el conocimiento que tiene. ¿Sí me entiende? Lo felicito, le respeto lo que usted cree, porque como dicen por ahí, cada quien cree y se salva en lo que cree. ¿Sí o no? No, Pero yo, o se condena. Usted dice que usted tiene a Cristo en su corazón. Lo felicito. ¿Sí me entiende? Lo felicito. Pero léase Hechos 9 y órele a Dios. No vaya a rezar, a orar. Converse con Dios.
¿Qué es orar? Conversar con ¿Qué Dios. es rezar? Repetir. Repetir. Jesucristo llegó a repetir. Es que Cristo no repetía nada, Cristo oraba al Padre. Rezaba, Venga, yo le oraba. leo donde dice que repitió. ¿Cuál es el Padre nuestro? Venga, yo le leo donde dice que repitió. Ay, muchacho, Y no es el Padre. Jesucristo. Todo se los muestro en la Biblia, hermanos. Varón, Todo. Bueno. Mateo, venga, yo le póngale leo. cuidado. Ahora esta noche, sígame el consejo. Ahora esta noche y dígale, Señor, si yo soy el equivocado, muéstrame. Si esa gente con la que yo estoy hablando, muéstrame. Oro constantemente por los hermanos separados. No. Que se han separado de Cristo No. y han perdido esa savia verdadera que viene de la iglesia de Dios. Varón, ¿sabe qué le dijo Satanás a Jesús? ¿Sabe qué le dijo? ¿Qué le dijo? Si tú eres el hijo del hombre, si tú eres el hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Qué le dijo el Señor? ¿No solo el pan? El diablo le recetó ¿qué cosa? La Biblia de ahí para allá. ¿A quién? Al dador de vida, a la Biblia misma prácticamente. Eso. Entonces, Los evangélicos, los protestantes quieren venir a enseñarle a la iglesia que hizo la Biblia. Entonces imagínate, que la Iglesia Católica hizo la Biblia. busquen y verás quién definió el canon. ¿A qué se refiere la Biblia cuando, La- ya que usted tiene Sí. bastante conocimiento, a qué se refiere la Biblia cuando habla de la gran ramera? La Biblia cuando al imperio romano, que era persecutor de la iglesia de Cristo. ¿Qué hacían? ¿Qué hacía el emperador Nerón? Quemaba a los cristianos. Y esos cristianos no eran protestantes jamás, porque los protestantes vienen de Martín Lutero. Eran todos mártires de la iglesia católica. Los quemaban, los ponían en postes así y los quemaban. Hicieron quitar todas las luces de Roma para ponerlos a ellos como postes y que ellos alumbraran la ciudad de la iglesia católica. Busquen quiénes eran los mártires y a quiénes pertenecían. A la Iglesia Católica. Entonces, pertenecían a la iglesia católica. Profesaban la fe. Busquen quién era Ignacio de Antioquía. ¿Quién lo mató y cómo lo mataron? Lo tiraron a los leones y era un obispo de la iglesia católica en el año 110. Él era discípulo directo de Pedro y de Juan. ¿Quién era Martín Lutero? Ignacio de Antioquía, y era católico, y él fue el primero en llamar a la iglesia católica. ¿Quién era Martín Lutero pertenecía a nosotros, porque es que dice la Biblia, eran de los nuestros y Aleluya. se han ido. Es decir, es que para ser apóstata tiene que pertenecer a nosotros, y entonces de Claro. nosotros mismos Claro. salen los malos. Claro. Está bien, está aceptable. De verdad que lo felicito. Pero sabe una cosa, al igual que usted, yo tenía el mismo conocimiento, errado. Porque yo era lo que, mejor dicho, No, ya usted me dijo que era al principio, que era antes. sí, estaba Entonces, errado. no estaba le errado. creo. Mire, Usted me dijo que le gustaba era otra cosa. no, sí. Es que hay gente que, como dice usted, son católicos. Pertenecen a la iglesia católica. Son, mejor dicho, amantes de la iglesia católica. Conviven Yo la muero iglesia. por ella. Muere usted por la Yo iglesia muero católica. por ella, doy mi vida por la Yo iglesia, muero por porque Cristo. la iglesia es Cristo mismo. Acuerde que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Yo muero por Cristo. Yo también. Está bien. Doy mi vida por Cristo. Defiendo a Cristo, predico a Cristo, amo a Cristo. Mi familia es Cristo. Y esto es mi hermano. Y si usted dice que ama a Cristo, usted debería decir mi hermano. Son hermanos separados. No, mi hermano. Porque si yo tengo a Cristo, usted tiene el mismo Cristo que estamos hablando los dos, no podemos estar separados. No es el mismo, dice que predicarán un Cristo diferente. Dice, si quieres leerlo, 2 Corintios 11. Yo he leído la Biblia. Entonces el Cristo que ustedes predican, No es el mismo suyo. el espíritu que ustedes predican es uno diferente al que nos han enseñado. Y acuerde, dice Gálatas 1:6, ¿qué es lo que dice? Para los que predican un evangelio diferente, Diferente. ¿qué es lo que dice para ellos? Bueno, esto no O sea lo que repito porque el apóstol Pablo, esos pertenecían a el la apóstol iglesia. Pedro, Tenemos nosotros los restos de ellos. Los Tenemos. restos de Pedro, sí, los restos de Pedro están justo debajo del altar papal. Y cerca a esa catedral están los restos de Pablo, que a propósito fue decapitado también en Roma. Sí, se fueron mártires, Pertenecían a la iglesia de Dios, y nosotros tenemos la marca de Jesucristo. ¿sí? Pues una cosa es decirlo y otra cosa es mostrarlo. Y usted tiene que demostrar que tiene a Cristo. Exacto, hay que mostrarlo. ¿Sí o no? ¿Y cómo se demuestra? Primero con testimonio y segundo con palabra de Dios. Mire, el testimonio de nosotros. Lo que dice Romanos 10:9.
Romanos 19, vamos a leerlo. Es que a mí me gusta leer la palabra, a mí no me gusta Varón, disparar así. pero haga lo que entiendo esta noche. ¿Y cuándo nos volvemos a ver? Yo vengo desde Cali, Ellos vienen no el me quieren miércoles, volver a ver. el miércoles. Ellos vienen el miércoles, el domingo en la tarde vienen aquí a escuchar al predicador. Es más, va a venir el pastor. Ah, yo quiero hablar con el pastor. Sí, no, hablar no, a escuchar el mensaje del pastor. ¿Sí me entiende? Usted va a escuchar el mensaje Después que escuche el y mensaje. después que escuche el mensaje, ahora se habla con el pastor. Ah, sí. Sí, pero entonces esta noche, haga lo que le estoy diciendo. Sí. Se Voy a orar puede mucho por y usted. el Señor, no, bueno que ore por mí, pero haga lo que le estoy diciendo. ¿Vos lo vas o no? Sí, claro. Porque Todos dice los la días Biblia lo hago. que mejor es la Es que obediencia. vea, no, yo sin pero es que conocerlo a ustedes, Varón. todos los días he orado por cada uno de Yo ustedes, también oro para por que ti. ustedes alcancen la salvación y alcancen la conversión a Cristo Jesús. varón, nótese esto. Usted lo que va a hacer es a leer ese pasaje y a través de ese pasaje va a hablar con el Señor. Y decir, Señor, si yo estoy errado, ¿Cuál es el pasaje? Hechos capítulo 9, la conversión de Pablo. Ah, sí. Y el relato de la vida de Pablo, y dice, Señor, si yo estoy errado, muéstrame. Si hay gente está errado, también, porque yo quiero conocer la verdad. ¿Sí me entiende? Si usted está seguro que usted está profesando la verdad, ore, haga lo que le estoy diciendo. Así es. Eso Pero lo hago hágalo, siempre. hágalo. ¿Sí me entienden? Bueno, Por si me muchachos, quieren Dios bendiga. contactar. Por ahí está mi número y me quieren contactar. Anótele a este muchacho para que yo...